Bueno, hablando de lo que sucede en el Teatro de Ángela Peralta, está con nosotros y le agradezco mucho la visita al maestro Enrique Vega Ayala, quien es el cronista de la ciudad, pero también tiene mucho que ver y ha tenido durante mucho tiempo que ver con el devenir del teatro, de lo que pasa ahí y de la vida cultural en Mazatlán. Enrique, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días a todos. Saludo al auditorio. Van a presentar un libro mañana. Sí, este año se conmemoran 150 años de la inauguración, de la primera inauguración, que lleva tres, del Teatro Ángela Peralta. El teatro fue inaugurado en 1874 y bueno, pues le dedicamos este año a trabajar en la recopilación de su historia y también de sus imágenes más emblemáticas. Ha de haber sido un trabajón para conseguir fotos y todo. ¿O qué son? Sí, son fotos. Afortunadamente ya había un avance importante en esta tarea. El autor del texto principal que forma parte de este libro es Sergio López, quien escribió de manera muy amplia la historia del Ángela Peralta. Ya lleva 2 ediciones el libro. El primero se realizó con el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural del ingeniero Ricardo Urquijo, y la segunda edición, como dicen, ampliada, corregida y ampliada, se realizó con la intervención de Conaculta y Bellas Artes. De hecho, tuvo una mayor circulación nacional en esa segunda edición. Y bueno, ahora con motivo de la conmemoración, se decidió realizar una obra que en términos de historia tuviera la información que Sergio localizó y que estructuró en sus libros, pero sobre todo hacer un libro que tuviera un impacto visual importante. Entonces se pensó en este libro de esos que llaman de mesa, en el que, aparte de la historia que escribió Sergio, que llega hasta 1992, con la tercera inauguración, se le agregó un texto en el que Juan José Rodríguez, escritor mazatleco ya Saludos a Juanjo. de fama nacional, todo un personaje en el puerto, eh, realiza una especie de memoria de lo que ha sucedido en el teatro de 1992 más o menos hasta la fecha. Digo, a la manera de Juan José, muy literaria, digamos. Al estilo de Juan José. ¿Cómo nace el Ángela Peralta? ¿Fue Teatro Rubio desde que empezó o tenía otro nombre? Bueno, el Teatro Rubio, el que conocemos, fue el origen del Sí. Ángela Peralta, pero según los estudios históricos que ha hecho Sergio, el señor Manuel Rubio tuvo una especie de galerón que utilizaba como teatro en los patios de su casa, que son más o menos los terrenos contiguos a lo que hoy es el teatro. Su casa era lo que después fue el Hotel Iturbide, el de la esquina, donde ahora está el Centro Municipal de las Artes, y ahí en uno de los patios construyó un tendajón que utilizaba como teatro, se llamaba Teatro del Pueblo, según esto, Ah, ok. y derivado de eso decidió que podía construir un recinto mejor, y bueno, pues hizo los trámites, empezó en 1868 y el teatro fue terminado más o menos para operar en 1874, y ahí en esa fecha se inauguró. ¿Era de madera o fueron mis nervios? No, el primero sí, pero Mm. el Teatro Rubio, ¿no? El Teatro Rubio se construyó, perdón, don Andrés Librado Tapia lo construyó, el ingeniero, lo construyó desde un principio con todas las características que hoy tiene, como un teatro de herradura, con sus 3 niveles, Era una inversión, no, no, meterle un billete, ¿eh? fue un gasto importante, al grado de que, bueno, pues era tan importante que el ayuntamiento le, le dio facilidades para la cuestión de los impuestos y demás a don Manuel Rubio, que después se los quitó cuando murió, porque desgraciadamente falleció antes de haber terminado, antes de abrir el teatro. Mm. Se supone por la historia oral, dice que él iba
a San Francisco en la ruta tradicional que existía en la época de Mazatlán a San Francisco, pero el barco en el que iba naufragó por una tormenta, entonces ahí murió en ese naufragio. Iba a traer el equipo para la tramoya, de tal manera que pues se quedó inconcluso el teatro. Vale. Y la que tuvo que entrar entrarle al quite fue doña Vicenta Unzueta, que era la esposa y entonces ya viuda, se volvió la empresaria teatral, y pues también es un dato importante que no hay que perder de vista, ¿no? Una mujer que finalmente sacó adelante el teatro, que fue vejada por las autoridades porque todos los permisos y autorizaciones y que le habían dado a don Manuel, pues a ella prácticamente se lo quitaron, le quitaron el teatro finalmente y fue subastado y fue adquirido por uno de los empresarios españoles, el dueño de la Torre de Babel, y bueno, de que era una empresa muy, muy importante en Mazatlán, y ya a partir de 1881 ya funcionó el teatro de manera más formal, ya totalmente terminado, porque pues doña Vicenta no tuvo lo suficiente como para darle conclusión adecuada, y de ahí se agarró el ayuntamiento para decirle, ¿sabe qué? No terminó ese teatro no puede funcionar así, los impuestos los tiene que pagar de esta manera, oiga, pero los tenía condonados mi marido, no, pero fue con él y era en otras condiciones de funcionamiento, así que o sea que siempre se han cosido para que vea, no es nuevo. Y de ahí empezó esa es la historia original del teatro. Y cuando lo tomó así el señor de la Torre de Babel, ¿siguió siendo Rubio? Mendía. Sí, no, siguió siendo, ya se llamaba Rubio y ahí se mantuvo como Rubio hasta 1942, cuando lo cerraron, cosas de la modernidad, para convertirlo en sala de cine, y ahí se convirtió en Cine Ángela Peralta. Cine Ángela Peralta se derivó el que ya lo conociéramos en las nuevas generaciones como Teatro Ángela Peralta. Enrique, tú que tienes la virtud y el don de saberle escarbar a la historia, y sobre todo a la historia de aquí en Mazatlán, ¿qué motivaba a la gente de aquel entonces a invertirle tanto? Por ejemplo, como te digo, era un billetote lo que le invirtieron, pero aparte comentabas el otro día que había 3 teatros ahí alrededor. Sí, no, había varios teatros. Mazatlán tuvo ¿Tanta vida cultural había o qué? Lo que pasa es que el teatro era la forma de convivencia social más importante. No había cine, no había radio, no había televisión, y por ejemplo, ahora pensamos la ópera como la gran cultura en el mundo, y la ópera era como las telenovelas del día de hoy, sí, o sea, eran los enredos escenográficos que llamaban la atención y que el público quería ir a ver, porque pues era lo que se presentaba. Después empezaron a venir los musicales y ese tipo de cosas, pero la ópera tenía su impacto. No en balde, Ángela Peralta, a propósito, fue la gran diva mexicana. O sea, una cantante de ópera, por más famosa que hubiese sido en el mundo contemporáneo, no hubiese tenido el impacto que tuvo Ángela Peralta. ¿Por qué? Porque la ópera era una cuestión social trascendente para todas las capas de la sociedad. ¿Y Ángela Peralta se vuelve famosa dónde? Porque no creo que haya sido aquí en Mazatlán. No. Ángela Peralta era famosa en México y luego, desde muy joven, sus dotes permitieron que sus maestros la fueron orientando, y terminó siendo incorporada a la ópera en Milán. Allá fue a hacer sus últimos estudios y allá debutó. Y a partir de ese debut ella se volvió una de las cantantes más importantes, era de las voces más privilegiadas en el mundo en aquella época, era la número 1 el ruiseñor mexicano. Y bueno, por cierto, pues, para la gente que nos está viendo, y Enrique me lo podrá confirmar, hay mucha gente que cree que el Teatro Ángela Peralta se llama así porque aquí nació Ángela Peralta, y no. Aquí murió Ángela Peralta, que es muy diferente. Bueno, sí, pero aquí nació la leyenda de Ángela Peralta. Bueno, aquí nació la leyenda, exactamente. Eso digo yo. Ahí sí tienes toda la razón. Y es mazatleca porque, bueno, a cualquier persona que llega a residir a Mazatlán, con 5 años de residencia ya prácticamente adquiere la nacionalidad sinaloense y mazatleca. Y Ángela Peralta, sus restos estuvieron aquí más de 50 años en el panteón
que lleva su nombre, Ángela Que ahora Peralta está también. en la rotonda, ¿no? Ahora fue la primera mujer en ingresar a la rotonda que antes se llamaba de los hombres ilustres, hoy se llama de las personas ilustres. Y el teatro, volviendo al teatro, ahora Teatro Ángela Peralta, fue cine, pero también se hicieron ahí Lo que pasa es que hasta lo que no. lo que pasa es que los teatros antiguos, lo que pasa es que los teatros antiguos pues eran las áreas donde se podría reunir la mayor cantidad de gente. Entonces, igual se hacían eventos cívicos, políticos. El Teatro Ángela Peralta, por ejemplo, fue escenario en donde participó en varias ocasiones mientras estuvo en Mazatlán, Amado Nervo, leyendo algunas algunos discursos, algunos de sus versos en eventos cívicos y políticos, ¿sí? A Madero no le dejaron hacer su reunión en el Teatro Ángela Peralta como él hubiera querido. Él solicitó el teatro para hacer su reunión, para hacer ahí la formación de la sociedad mazatleca que formaría parte del partido antirreeleccionista que él venía promoviendo en 1910. Entonces, él no lo pudo hacer así, lo tuvo que hacer en el Circo Ataide, que estaba por acá, por el lado de la Playa Sur. Que el Circo Ataide nació en Mazatlán, porque sí, mucha gente no lo sabe también. Bajo ese nombre, sí, empezó por acá. Entonces, se hacían reuniones de todo tipo y, por supuesto, escolares, eventos escolares, eventos políticos, eventos cívicos, eventos sociales. El Teatro Ángela Peralta fue escenario durante más de 10 años de los bailes de carnaval. ¿Sí? Las zonas que hoy tenemos como palcos se cerraban y eran los privados, así como los del table dance, que a lo mejor tú conoces. Pero... no sé, nos han platicado. Pero bueno, tenían esa función para quienes querían un privado, pues estaba la banda tocando, la barra el bar principal del baile estaba sobre el escenario y se cubría la luneta para que ahí se estuviera el templete de la música y la zona de baile y las mesas para el público en general. Los que quisieran privado pues tenían que pagar para conocer a las mascaritas que creo que hasta abundaban entonces. De toros hicieron adentro, ¿no? No tanto, pero sí había eventos circenses también, ¿sí? Bueno, el último circo que tuvimos ahí fue el Circo del Soleil, famosísimo Circo de Soleil, cuando en el Tianguis del 2018. Entonces, creo que pues eso nos da idea de que había de todo tipo de cosas, hasta funciones de box, ¿sí? Ahí fue famoso Joe Conde, el dandy mazatleco del boxeo de la época de oro, y por supuesto la Maya, que empezó como una asistente de Joe Conde, pero se convirtió en poco tiempo en una campeona nacional y venían desde otros lugares del país a pelear con ella. Cuando no se estilaba tanto el boxeo femenino. No, fue la época de oro del box, y bueno, en esa época hubo boxeo femenino, como en algunos otros lugares en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo béisbol femenino, como una salida por aquello de que no había béisbol masculino porque andaban los hombres en la guerra. Oye, de Joe Conde, no sé, a ver, corrígeme tú que sí le sabes, el Cabildo de Mazatlán se llegó a llamar Joe Conde, o tenía el nombre había una sala, sí, pero el Joe Conde era prácticamente de la Noria, ¿sí? Y aquí se hizo boxeador famoso, bueno, sus orígenes vienen de Escocia, tengo entendido, una cosa por allá de Inglaterra, como suele pasar en este pueblo, ¿no? De repente llega gente de fuera y se establece con familia mazatleca, y aquí pues se crecen los hijos como si fueran locales y no como si fueran extranjeros. Y despiertan a ninfas para que hagan cosas nuevas, porque son los de fuera son los que hicieron siempre cosas nuevas aquí. Bueno, si es que existe una medición, me imagino que sí. ¿Qué lugar ocupa el Teatro Ángela Peralta a nivel nacional de importancia como centro cultural? Bueno, para nosotros es el más importante, sí. Es el corazón cultural de Mazatlán, ya lo decías tú, pero a nivel nacional, en los rankings que también hay, el teatro es uno de los más antiguos, está dentro de los 10 más antiguos del país que funcionan todavía como tales, ¿sí? Porque, bueno, pues dejó de funcionar por un tiempo, pero se rehabilitó para que volviera a ser escenario de funciones de música, de teatro, de ópera, de todo tipo, y bueno, pues eso le da ese lugar especial
entre los teatros antiguos de México. Que fue también una inversión tremenda en los tiempos de José Ángel Pescador y de Francisco de la Bastida. Cuando se le invirtió al Teatro Ángela Peralta, se reconstruyó, pero hubo un trabajo previo, se tomaron fotografías, se rescató parte de la herrería también de los balcones, o sea, fue un trabajo... Bueno, fue escalando. Originalmente, sí, originalmente se habló del reforzamiento de la ruina, porque era una ruina. Incluso unos años antes, en 1975, estuvo en dictamen el estudio de derrumbarlo en el Cabildo. O sea, el Cabildo había pensado derrumbarlo. ¿Por qué? Por presión de los vecinos, porque no aguantaban el cochinero de alimañas y basura que se juntaba en ese recinto, sobre todo después de que se abandonó después del 68, y que a pesar de que se usaba en los 60s para la fábrica de pulmonías, de todas maneras, ahí sean las Pullman mentadas. Sí, así es, ahí nacieron las pulmonías, y entonces pero de todas maneras era un problema para los vecinos, y hubo mucha presión, y hubo la intención, te digo, hubo hasta un dictamen para derrumbar el teatro. Y había una polémica social de que si era válido rehabilitarlo, reconstruirlo o remodelarlo, o que mejor se construyera un teatro en otro lugar mucho más accesible para el público, porque pues ya estaba prácticamente en una de las orillas de la ciudad. Y bueno, pues se dio esa polémica muy, muy fuerte. Hubo un grupo muy importante de personas, sobre todo encabezadas por Juan José León Loya, que insistía en la necesidad de que se reconstruyera ese espacio, y al final de cuentas terminó siendo el eje a través del cual Mazatlán ganó un espacio de desarrollo social, cultural y turístico, que pues es hoy uno de los más importantes que tenemos. Pero León Loya, su abuelo, fue el que lo construyó, ¿no? Don Santiago fue el carpintero, el maestro de obra del teatro. Sí, él hizo toda la estructura las estructuras para el techo, sobre todo, particularmente, y fue el apoyo más importante que tuvo doña Vicenta Unzueta para concluir la edificación, y después trabajó también para los Mendía a fin de rehabilitarlo rápidamente para volverlo funcional después de que lo adquirieron y lo convirtieron en un teatro de primera, porque pues con doña Vicenta apenas había llegado a teatro de segunda, porque no tenía butacas, no tenía completo los barandales de los balcones, y por eso el ayuntamiento la despojó de ese bien. Fíjense lo que son las cosas, a final de cuentas le inyectan vida al teatro, lo reconstruyen, lo levantan en una labor titánica poco a poquito, porque no fue fácil, estaba totalmente destruido por dentro, entonces no fue fácil hacerlo. Y yo me acuerdo cuando todavía pues lo comentábamos el otro día, lo del árbol en medio del escenario, el tercer piso sin techo, o sea, eran muchísimas cosas. Si subías a la parte de arriba tenías que ir con cuidado porque todavía estaban construyendo. Era una aventura ir al teatro. Sí, no, cuentan las anécdotas que durante uno de los festivales culturales de Sinaloa, cuando se presentó Celia Cruz, fue tal el cúmulo de gentes que fuimos, que el arquitecto León Loya, que estaba a cargo de la obra, de repente salió asustado de algún lugar de ahí debajo en el teatro, diciendo que ya pararan de meter gente porque se podía caer, porque vibraba la estructura. Entonces estaban apenas en el reforzamiento de la ruina, y ya se le andaba cayendo, decía el arquitecto. Pues es que aparte Celia Cruz, si mal no recuerdo, nunca había venido a Mazatlán. No. Y puso a bailar al público. Todo el mundo estaba bailando. En todos lados. Fue tercer o cuarto festival por ahí, ¿no? Por ahí sí fue tercero. Más o menos. Y bueno, toda la historia ahí está. No, y es que anécdotas van a salir un montón. Me imagino que deben de, si no viene en el libro, lo van a comentar el día de mañana. Sí, pero casi todo está documentado. No logramos conseguir totalmente las imágenes necesarias para ilustrar todos y cada uno de los eventos que ahí sucedieron, pero ahí está concentrado en buena medida el historial escenográfico que representa el teatro, sobre todo de 92 para acá. Yo tengo una anécdota también en el segundo festival, creo que fue,
vino un grupo suizo de danza contemporánea a actuar, porque entonces era un festival, se le invertía muchísimo dinero a ese festival. Vino ese grupo suizo, pero aparte había o existe, no sé si todavía, una especie de corredor que nacía alrededor del Festival Cultural Cervantino, y de ahí se nutrían todos los demás festivales del país. Y salía más accesible que los grupos extranjeros que venían al Cervantino, pues de ahí se podían venir y te salía más barato. Y les salía más barato también al Cervantino traerlos. Bueno, el caso es que viene ese grupo suizo y cuando llegan empiezan a tomar fotos, pero parecían como japoneses, ¿no? De todo tomaban fotografías, estaban maravillados de que nunca habían actuado en un teatro en ruinas. Me acuerdo de eso, pero los veías así sacados de onda. Y después andábamos sacados de onda todos los que andábamos ahí en el teatro porque ellos se desnudaron totalmente. Andaban desnudos en el área de camerinos. Porque es su forma natural de relajarse y todo antes de actuar. Y todo el mundo ahí moviendo. Pero ellos fascinados tomando fotografías, vueltos locos porque nunca habían actuado en teatro en ruinas. Como esa hay muchas, ¿no? Así es. Sí, sí. No, empezando desde el árbol. El árbol. Que tanto polémica ocasionó. El árbol y, bueno, tantas cosas. ¿Quién fue? A ver, otra de las cosas que me acuerdo. Cuando las primeras actuaciones de Delfos, ahí en el Ángela Peralta, que se paró una persona enojada porque salían con toples. ¡Paren eso! No, han pasado tantas cosas ahí en el... Bueno, no fueron solo personas del público, también hubo autoridades que plantearon la necesidad de parar ese tipo de espectáculos, así es. Y miren lo que son las cosas, que eso es lo que hizo fue educarnos a los mazatlecos a ver el arte desde otro punto de vista, pero sobre todo, para mí lo más importante, y por eso es que me place tanto tener aquí a Enrique que nos platique sobre eso, porque gracias a la reconstrucción del Ángela Peralta lograron la reconstrucción de toda una parte de la ciudad, no fue nada más el teatro. De ahí se hizo la Escuela de Artes, y gracias a la Escuela de Artes se le dio vida a la persona Machado. Y gracias a la vida que volvió a tener la persona Machado con los chamaquillos ahí ensayando y todo, empezaron a rescatarse y a ponerse antros y bares y todo alrededor, y se le dio vida a toda una parte de la ciudad que ya estaba muerta, más la plusvalía tremenda que ganó ese lugar. Pero también es importante que gracias al teatro y al Centro Municipal de Artes, los mazatlecos como sociedad volteamos a ver a la cultura como un elemento importante. Tú dices, los chamacos que iban ahí al centro municipal, pero no eran chamacos de clase media solamente o de clase alta. Tenemos de todo tipo de personas trabajando y haciendo arte en Mazatlán, gracias, entre otras cosas, a nuestro centro municipal. Y gracias a esa tarea que implicó la reconstrucción del teatro y la realización del Centro Municipal de Artes, nacieron en toda la ciudad academias, escuelas, de todo tipo, desde escuelas de música popular, porque nuestros alumnos del Centro Municipal de las Artes no solo son miembros ahora importantes de orquestas sinfónicas, filarmónicas, de ese tipo, sino que nutrieron de músicos que leen partituras a muchas de las bandas de las tamboras que hoy son famosas en México y en el mundo a partir de la tambora sinaloense. Dices algo muy importante, se le quitó el estigma de que el arte es solamente para los ricos. Eso fue muy importante porque también con tanto evento que trajeron, después empezaron a hacer óperas, ¿cómo se llamaba? ¿Didácticas? Didácticas. Óperas didácticas para enseñar a la gente a ver la ópera de otro punto de vista, que decía ahorita que mencionamos a Juan José, decía algo que nunca se me olvida, es que la ópera es como una telenovela, es una soprano que se enamora de un tenor, llega un barítono a fregarle la vida y el bajo es siempre el que le hace de malo, y dices, a ver, si te puedes analizarlo, sí, es cierto, esas son las óperas también. Y termina muriéndose los protagonistas. A veces generalmente hay tragedias, así es. No, por eso eran importantes en el siglo XIX las óperas, porque eran la parte de entretenimiento fundamental de toda la población. Y se llenaban los teatros para ver las óperas y las zarzuelas, no se diga, porque esas eran la parte más popular, pero del mismo estilo, nada más que españolizadas que ya le daban otro matiz.
¿sí? Viene siendo como con la familia Peluche, si nos vamos a la tele, pues. Que me acuerdo el Cayo Urquijo, que en paz descanse, era fanático de la zarzuela, ¿no? Por supuesto, sí, él era uno de los promotores principales de los eventos de El zarzuela. evento de zarzuela. Pero no Bueno, solo eso. no, de más cosas. Entonces se presenta mañana el libro. Mañana a las 6 de la tarde en el teatro es entrada libre, nada más que el cupo es limitado. Esperemos que esté lleno, suponemos que así va a ser Seguramente. por la importancia del teatro. Y bueno, pues va a estar aquí Sergio López, que es uno de los autores, junto con Juan José Rodríguez. Esperamos que el libro le guste a la gente. Es un libro muy, muy visual, un libro que seguramente va a llamar la atención del público y sobre todo va a permitir también que de alguna manera diferente se conozca el teatro a nivel nacional, porque la edición es de corte nacional. Me imagino que de mucho lujo también la edición. No, sí, es una edición lujosa si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero yo creo que es una edición que señaladamente es conmemorativa. Son 150 años de la existencia de la funcionalidad de nuestro teatro y pues creo que tenemos que festejarlo, que honrarlo de la mejor manera posible. Vamos a quitarlo de lujosa por poner de mucha calidad litográficas. Como le quieras llamar. Enrique, como siempre, un placer platicar contigo. Muy agradecido de que hayas echado la visita por acá. Seguimos pendientes con la mesa de los cronistas, ¿no? De los historiadores. Muy bien. Hay mucho que decir de Mazatlán y muchas cosas que no se conocen. Así es. Te agradezco muchísimo. ¿De qué? Al contrario, un saludo a todo el auditorio. Gracias.